Hablando de, como dice un refrán venezolano, hablando de todo un poco como los locos. En este caso voy a hablar un poco de la minería. Chile es un país minero por excelencia y yo me acuerdo haber más de una vez oído la frase, ¿no?, que Chile es un país minero gobernado por abogados y por agricultores. Parece que nunca los mineros han estado en el poder político. Y en buena medida es cierto, ¿no? La, la, la industria minera se inicia en Chile junto con Chile, porque los conquistadores españoles, lo que vinieron a América fue a buscar bienes materiales, entre ellos fundamentalmente oro, piedras preciosas, plata, todo lo que tuviera un valor en Europa. La parte agrícola era solamente para la mantención de ellos mismos, que necesitaban comer. Pero lo que les daba prestigio y valor en Europa era llegar con cosas como el oro. Bueno, el asunto es que así fue que llegaron a Perú. Y de Perú vino las expediciones a Chile. La primera fracasó, la de Diego de Almagro. Mala suerte de él, porque al final lo mataron en Perú, lo condenaron a muerte los españoles, Francisco Pizarro, y lo colgaron. O sea, primero le fue mal en Chile y terminó muy mal, pésimo, muriendo en Perú. Y bueno, después vino don Pedro de Valdivia, en busca también de oro. Encontró poco, pero algo encontró, y esa era lo que le permitió mantenerse acá en la región y ser nombrado gobernador. No sé si alcanzó, creo que sí, que fue el gobernador, el título que tuvo. Y lo que interesaba era la industria extractiva, el oro, que se obtenía de los ríos, o sea, de lo que se le llama placeres o lavaderos de oro. Industria que ya existía en Chile, en lo que ahora se llama Chile, porque los indígenas sacaban oro de los ríos para enviarlo como tributo al Cusco, porque Chile hasta el río Maule era parte del Imperio Inca. Y los españoles lo que hicieron fue mantener esas explotaciones de oro, los lavaderos de oro, intensificarlas, poniendo más gente a trabajar. Y eso, bueno, permitió a Pedro de Valdivia crear este reino, el reino de Chile. Y de entonces hasta 1600 y algo, la producción principal de Chile era esa, el oro. No había ninguna otra industria. Y la agricultura, claro, existía, pero para mantenimiento de los españoles. Porque, como digo, tenían que comer. Y esa situación se mantuvo durante el siglo XVII, 1600, y recién en el siglo XVIII, 1700, empieza la explotación de yacimientos en la roca, o sea, ya no lavaderos, buscar en la arena de los ríos, sino que ya excavar el terreno. Y eso es gracias a que los españoles tenían pólvora y hierro, con lo cual podían ir haciendo hoyos, meter pólvora y hacer explosiones. Y así empieza la explotación de yacimientos de cobre, de oro, superficiales que están a la vista.
y empieza a surgir el minero chileno. Esto hablemos ya principios del siglo XVIII, fines del XVII, principios del XVIII. Empieza la explotación de minerales en la corteza terrestre, llamémoslo, en la roca. Y esto obliga después, claro, a ir excavando, y además de explotar estos yacimientos, se produce la necesidad de alimento para el minero. Y eso trae por consecuencia entonces que se establecen algunas vías de transporte, tanto de los productos alimenticios como de la producción mineral, que se envía a lomo de mula hasta los centros urbanos, y de ahí ya estaba el centralismo total hasta Santiago, en barco o a lomo de mula, para hacer el oro tratado, o el oro que ya venía tratado, sellado y enviado a la corona en Madrid. Ese periodo de explotación ya no solo de lavadero, sino que además de vetas de cobre, vetas de oro, como repito, se inicia a fines del siglo XVII, comienzos del XVIII, en distintas áreas de lo que se llama ahora el norte chico, vale decir Atacama, Coquimbo. Y se establece también, obviamente, la industria de la fundición. Los minerales se funden muy cerca del lugar donde son extraídos. Y eso trae por consecuencia la deforestación de extensas zonas, porque el combustible utilizado era lo que había a la mano, que eran árboles, vegetales. Entonces la minería entra ya desde esa época en competencia con la industria agrícola. Y de eso hay incluso pruebas, ¿no? Leía en un libro que en 1780, por ahí, más 1790, que estaba de gobernador de Chile Ambrosio O'Higgins, el papá de Bernardo. Los agricultores de la zona cercana a la Ligua se quejaron de que las explotaciones de oro le quitaban el agua a los agricultores y deforestaban. Y la respuesta de Ambrosio O'Higgins fue que las minas estaban donde estaban. En cambio, los agricultores podían ir a cultivar tierra a otro lugar. Así que se fueran de ahí los agricultores para poder permitir la producción de oro, que eso era lo que le interesaba al gobierno español. En ese tiempo, claro, había todavía mucho terreno agrícola disponible, pero ya en esa época hay esa discrepancia, esa competencia entre el minero y el agricultor. Después, posteriormente, viene ya la explotación más industrial, en que ya se empiezan a aplicar maquinarias para extraer el mineral, cuando empieza la época del uso de la energía del vapor. Pero esa mecanización viene de compañías mineras extranjeras. Las compañías o los empresarios mineros chilenos en general se mantuvieron con mucho trabajo manual. En el siglo XIX ya empieza la producción en mayor escala y se inician fundiciones más adelantadas de acuerdo a procedimientos traídos de Europa, que son los que se llaman los hornos de reverbero. Y Chile se transforma en un gran productor de cobre. Y lo anecdótico también es de que
a fines del siglo XVIII se produce la primera exportación de cobre de Chile, que es enviada al Perú, al Callao, porque ahí el gobierno español, que todavía éramos colonia de España, tenía una fábrica de cañones y para eso necesitaba cobre, porque los cañones se hacían de bronce, que cobre más estaño. O sea, Chile durante más ya de 200 años ha sido exportador de cobre. Y ese cobre salió de aquí, de Coquimbo, por el puerto de Coquimbo, hasta el Callao. Eran 92 toneladas de cobre metálico. Y la idea también se barajó de que la fábrica de cañones se instalara en Chile, aquí, en Coquimbo, pero no fructificó esa idea. Posteriormente, empieza en el siglo XX la venida de capitales ya de Europa y de Estados Unidos, con maquinaria mucho más moderna y explotaciones a mucho mayor escala. Empieza lo que se llama la gran minería del cobre, actualmente lo que se llama así, ¿no? Que son los yacimientos de cobre, que ya no es beta, son yacimientos de cobre que se le llama diseminado. Son grandes extensiones de cientos de metros o miles, en algunos casos son unos miles de metros, que está la roca impregnada con mineral de cobre. Vale decir, ese mineral no es de alta ley, menos de 2%, pero en gran escala se transforma económico explotarla. Y ahí surgen los yacimientos estos que durante el siglo XX fueron tan importantes. Chuquicamata, Potrerillo y en Rancagua, Sewell o el Teniente. Además de los yacimientos menores que siempre han habido acá en el norte chico. Eso da origen, como digo, al minero chileno que tiene ciertas características y un personaje acá, especialmente en la zona de Atacama y Coquimbo. Una de las características es que todos estos mineros surgen de esta zona de valles transversales y son mineros durante cierta parte del año y según las condiciones económicas del precio del mineral. Y por otro lado también son agricultores, pequeños agricultores y pequeños criadores de ganado caprino más que nada, ¿no? O sea, tienen esas tres características. Pasan de una actividad a la otra o a las tres al mismo tiempo, según las condiciones de lluvia, por ejemplo, o de sequía, o de precio de los minerales. Esta cuestión también se da más al norte. Me tocó ver que hay otro tipo de mineros más al norte, en la zona de Antofagasta, en la costa, que es el minero pescador. Son gente que pesca, pero también tienen alguna explotación minera en las cercanías de la cordillera de la costa. Entonces tienen las dos actividades, minería y pesca. Según los precios también acuden más a una que a otra según el periodo de tiempo. Entonces, como síntesis, Chile es un país minero y todavía lo seguimos siendo. Y desgraciadamente, digo yo, no se ha logrado llegar a la etapa de industrialización del cobre. Seguimos exportando cobre en forma muy primaria, ya sea como lingotes de cobre o cátodos de cobre, y ahora en gran cantidad creciente, como tierra molida que se llama también, que es el concentrado de cobre, que es como una tierra molida de color negro. Y eso se manda a los países industrializados, donde los transforman en motores, en generadores, en cables y otros usos que tiene el cobre, pero fundamentalmente en la industria eléctrica. Sería lo ideal que Chile pudiera en algún momento pasar de productor de mineral de cobre
a elementos así como los que digo, ¿no? Motores, generadores, cables, transformadores, que se usan en gran cantidad en la actualidad. La industria eléctrica es muy importante, ¿no? Y más ahora que va a venir la movilización a través de los automóviles, el transporte con motores eléctricos. Pero estamos fuera de eso.